Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Sociedad de la Ciencia. Este es un espacio para conversar sin apuro, para cruzar ideas y para descubrir cómo la ciencia se conecta con nuestro diario vivir. Aquí no buscamos respuestas únicas, sino que esperamos abrir preguntas y compartir miradas que nos ayuden a pensar juntos el futuro que queremos. Soy Fernando Ortiz, investigador y académico de la Universidad de Santiago de Chile. Y yo soy Macarena Rojas Ábalos, bióloga y comunicadora científica, y en el capítulo de hoy día queremos conversar sobre un supuesto contraste entre el quehacer de la ciencia y la academia con el desarrollo artístico. ¿Es la ingeniería y la física algo opuesto a la música o a la actuación? ¿Son disciplinas realmente contrarias? Para nosotros, aquí en la Sociedad de la Ciencia, la tecnología, también la ciencia, el arte y la cultura son aspectos de lo mismo, la expresión de ideas y la creatividad de los seres humanos. Por eso hoy día vamos a tener a dos invitados de lujo, con lo que vamos a profundizar sobre los aspectos más creativos de este proceso, pero también sobre las estructuras que en nuestro país apoyan o no este tipo de proyectos multidisciplinarios. Vamos a estar con Jacqueline Morey, quien es directora de Planetario, y también con Tomás Brandmeier, quien es compositor. Con ellos vamos a estar profundizando en esta oposición supuesta. En esta supuesta oposición. Pero antes de eso, Maca, como hemos venido mencionando en programas anteriores, estamos en un año especialmente importante para conversar sobre ciencia y sociedad. En noviembre hay elecciones presidenciales. Sí. Y por lo tanto esta es una muy buena oportunidad para revisar qué propuestas tienen las candidaturas para el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Revisando los programas de gobierno, por supuesto uno encuentra diferentes posturas respecto al camino que debiéramos seguir para mejorar la calidad de la investigación y de la academia. No nos vamos a detener hoy en detalle en cada uno de los programas porque esperamos hacerlo más adelante en un ciclo especialmente dedicado a aquello. Pero la verdad es que lo estuvimos estudiando, lo estuvimos viendo y en términos generales la mayoría de los programas que están disponibles tienen algunas propuestas y donde se menciona, así, poquito, pero se menciona el desarrollo científico-tecnológico para los próximos 4 años. Y como siempre hay algunas que son más concretas que otros, pero sí llama la atención que la gran mayoría de las propuestas contextualizan el desarrollo científico-tecnológico bajo los ejes de desarrollo económico y siempre enfocándose en la tecnología y la industria con poca, pero la verdad es que casi con nula, menciona a la academia y también a la ciencia más básica, lo cual preocupa mucho. Sí, de hecho, no es fácil encontrar en ninguno de los programas medidas que unifiquen el quehacer científico y académico con la educación o con la ciudadanía respecto, por ejemplo, a programas vinculantes o de divulgación. No hay propuestas obvias de integrarlo al desarrollo cultural y se enfoca más bien en una visión productiva, como tú mencionas. Esto no es necesariamente malo, pero sí puede ser insuficiente para la misión que debería tener la ciencia, la investigación y la academia en el desarrollo de un país. Y no son solamente números. Exactamente, no son solamente números. Ahora, es importante considerar ciertos números y también ¿Cómo cuáles? La inversión en ciencia, por ejemplo. Ya. Algunos programas, solo algunos programas consideran y discuten sobre la inversión en ciencia que tenemos actualmente en el país. Entonces, parten la mitad de los programas, 3 o 4 de los programas que revisamos, ¿no? Se hacen cargo de que tenemos un PIB dedicado a ciencia, un Producto Interno Bruto, de solo el 0,41%. En la candidatura de Jara y de Mike Nichols proponen llegar hasta un 1%. Por otro lado, la candidatura de Kaiser propone hasta un 2%. Lleguemos al 1 primero, ¿no? Eso es lo que propuso también nuestro presidente actual. Exactamente, vamos de a poquito. Ahora, todas las candidaturas van más o menos por el mismo lado. Promueven la inversión de privados, programas de transferencia tecnológica o incentivos tributarios, ¿no? Para mejorar este fondo de inversión. De todas formas, sí hay que tener claro que tenemos que profundizar en algunos aspectos y de hecho, va a ser el ciclo de candidatura que vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles van a ser esas medidas concretas? Dejemos los buenos deseos. ¿Cuáles son los planes al mediano y el largo plazo para poder potenciar y mejorar no solo la inversión, sino que también su gestión? Algo que creemos que está muy al debe. Sí. ¿Cuáles van a ser las áreas prioritarias? ¿Cómo vamos a potenciar la investigación en lo que conocemos como los laboratorios naturales? ¿Hay planes, por ejemplo, para la investigación en ciencia básica, como comentábamos? Y quizás lo que tú mencionabas y que es lo más importante para nosotros en este programa es cómo se incorpora todo ese desarrollo a la sociedad y también a la cultura. Justamente eso es lo que de eso va este programa, ¿no? De cómo lo incorporamos. Bueno, para eso vamos a poder profundizar en algunos episodios, así que esperamos que nos acompañen.
Por ahora nos vamos a ir a un pequeño corte musical y les recordamos también que nos pueden acompañar siempre en la 94.5 en la Radio USACH. Maca, cerramos la editorial de hoy mencionando que es año de elecciones y cómo las candidatas y los candidatos proponen mejoras en nuestro sistema científico, en la inversión. Pero quizás antes de poder discutir eso en profundidad deberíamos hablar un poquito del contexto de nuestro país en la investigación y en el desarrollo de tecnologías. Eso para que estemos todos hablando del mismo lenguaje, ¿no? Justamente, quizá una buena manera de partir hablando de esto es mirando numeritos, algunos numeritos nomás. ¿Te encantan los numeritos? Sí, una cosa de formación profesional. Pero una cuestión que sabemos desde censos y encuestas, para el 2022 en Chile habían 22.000 personas trabajando en desarrollo y actividades de investigación, desarrollo, ciencia y tecnología. Y de estas 22.000, más del 60%, el 70%, trabajan únicamente en esto, es decir, es su único ingreso, es su trabajo a full. Mujeres y hombres dedicados 100% a la producción y creación de nuevo conocimiento. Exactamente. Y aunque, claro, un porcentaje que puede ser discutible, es un país que tiene gente allí, miles de personas trabajando en esta área. En términos más históricos, el desarrollo científico de nuestro país ha seguido las tendencias mundiales. En los últimos 20 o 25 años ha sostenido y aumentado una producción científica medida con algunos índices. Eso siempre, los índices siempre son cuestionables, ¿no? Es que depende de cada índice. Podríamos desglosar un poquito los índices. Exacto. Claro, los índices son al menos revisables, ¿no? Entonces, uno de los índices clásicos para medir productividad científica es el número de publicaciones, volumen de artículos científicos publicados. Y que ha sido súper cuestionado porque es la cantidad versus la calidad, por ejemplo. Exactamente. El impacto, en el fondo. El impacto. Entonces, si uno mira solo ese número y lo contextualizas en el mundo, Chile está en el número 47 por volúmenes de publicaciones. Igual es injusto porque estamos con el mundo. Exacto. Es súper injusto que Chile se compare con Estados Unidos, con China, Brasil también, por lo bajo. Justamente, porque tiene que ver con la inversión, lo que hablábamos hace un segundo. El promedio, que está el número muy manoseado, pero viene a colación justo en este momento, el promedio de los países de la OCDE es de un 2,7% del Producto Interno Bruto, del PIB. Y nosotros estamos en el 0,4. Claro. Y claro, y países como Estados Unidos o varios países europeos están sobre el 0,3, perdón, están sobre el 3%. Entonces, es bien injusto. Es bastante injusto. Sí. Entonces, allí es donde se hacen comparaciones más contextualizadas en nuestro territorio, en Sudamérica en particular. Y allí, de nuevo, en número crudo de publicaciones somos terceros. Primero Brasil, segundo Argentina, tercero Chile. Y aquí hay correcciones que a nuestro país le gusta usar, que es la corrección per cápita. ¿Ya? Porque somos un país chiquito. Entonces, sí, comparado con Brasil, es evidente que no es justa la comparación. Exacto. Entonces, cuando tú dices cuántas publicaciones genera Chile respecto al número de habitantes, quedamos primero. Porque somos alrededor de 18 millones. Segundo lugar queda Argentina, con alrededor de, son como 40, 45 millones. Y Brasil queda tercero porque son 200 millones. Y ahí es súper interesante, ¿sí? Perdona porque me equivoco. El dato más duro es, creo que Uruguay queda segundo. Por la misma razón. Mira. Porque son como 3 millones de personas. Es como Chile, Uruguay, Argentina, Brasil. Y ahí sí que queda súper bueno el análisis si lo linkeamos con la inversión. Exactamente. ¿Cuánto invierte cada país? Porque más o menos está relacionado. O sea, Brasil invierte un poco más que Chile. Ningún país de Sudamérica llega a valores muy escandalosos. Pero Brasil está sobre el 1%. Claro. ¿Sí? 1,3. Argentina anda como nosotros, 0,5, 0,4 y nosotros 0,4 recién, rascándolo ahora. Ahora ya, estamos en un lugar 47. Según estos artículos, la cantidad de artículos publicados. Sí. ¿Y eso qué nos dice? O sea, ¿no nos dice de la calidad de ciencia que hacemos o no. para dónde vamos con la ciencia también? Y eso también es cuestionable. Fíjate que cuando uno mira ese otro ranking de numeritos, entonces, ordenando un poco el mono, Chile en producción sudamericana, no nos vamos a meter más arriba porque no es comparable. En Sudamérica, Chile es tercero en producción de número de papers. Estandarizado por número de habitantes, es primero. Y por calidad, y eso lo vamos a conversar rápidamente, pero por calidad Chile queda segundo. Y eso tiene que ver con revistas de alto impacto, que así se conocen.
y esto es una cosa muy rara, podemos discutirla en otro capítulo dedicado Sí, porque da completamente a para esto. mucho. Da para mucho, pero esencialmente uno puede rankear las revistas mirando algunos números, y uno de esos números que son los más favoritos es el factor de impacto, que se calcula con una fórmula que de verdad no da ahora... No es el momento. No es el momento. Y este factor de impacto tú lo clasificas y lo divides entre el primer cuarto, el más potente, el segundo cuarto, el tercero y el cuarto. Y son los cuartiles. Entonces, una revista de cuartil 1 está en el 25% con mayor factor de impacto Donde en el todos mundo. quieren publicar. Donde todos quieren publicar. Y cuando tú corriges por ese tipo de datos, Chile queda segundo. Es decir, publica un número masivo de artículos Y además de calidad. y la mayoría los mete en un cuartil 1 en buena calidad. Entonces, la verdad es que la calidad de la ciencia en nuestro país no es cuestionable, al menos con las medidas que se utilizan hoy día. Esas sí son cuestionables. Claro, pero son medidas internacionales y en la que se corrige para todo el mundo, ¿no? Sí. No solamente para Chile. Exactamente. Por lo cual, si además invertimos poco, estamos muy bien. O sea, ahora es el momento para jugar con el tema de la inversión. Justamente, creo que este tipo de dato que puede ser duro o latero, es justamente la medida que puede permitir presionar. Y tú decís, mira, con lo que tenemos vamos bien. Imagínate si nos dais un poquito más. Claro. Ese es un poco el juego. Ahora, otra cosa es, ¿qué tipo de investigación hacemos? Y Claro. cómo la ciudadanía se puede ver, comillas, beneficiada de eso. Sí, en Chile también hay varios sesgos hacia ciertas áreas. Lo que tú mencionabas recién de los laboratorios naturales, Sí. que ha estado en discusión durante las últimas décadas al menos. ¿Por qué discusión? Porque algunos la promueven, otros dicen que deberíamos hacer eso, por supuesto, pero también todo lo demás. ¿Qué pasa con las matemáticas, ciencias básicas, Claro. medicina? Pero hablando solo de los laboratorios naturales, en Chile se hace mucho estudio de astronomía, astrofísica, ciencias de la tierra, minería, estudios de hidrógeno verde, Los temas de ahora, litio temas. también y todo. litio, cobre, salud pública. Pero también tienen que hídrica. estar, por ejemplo, las ciencias sociales, cosas que expliquen los comportamientos, nuestras idiosincrasias, para dónde vamos. Justamente, y allí ya es un poco menos competitivo, pero seguimos, siempre hay presencia, y hay presencia porque hay harta gente que lo hace en nuestro país, digamos, Claro. que tiene que ver con otro indicador, que es el número de doctores en un país. Eso está bueno, a ver. Claro, porque un indicador de cómo se hace academia es cuánta gente tiene posgrado y en particular doctorado. ¿Mm? Y ahí se nos viene a la mente el imaginario colectivo Becas Chile. Tal cual, que Becas Chile, este programa que parte en la época de Bachelet 1, Sí, pues 2008. 2008, y en 2008 se promueve entonces la formación de más y mejores doctores en el extranjero, con unas ventajas más o menos claras de aumentar el número de doctores en Chile, cuestión que funciona. En 1990 habían como 1.500 doctores en el país, y hoy día algunos estiman 15.000. El problema es dónde se insertan, porque además, históricamente, no sé, del 2013, que empezaron ya a salir como las primeras camadas, ¿no?, de estos doctores y doctoras, tienen que regresar. Ok, ¿pero a dónde? Justamente No hay plaza, ¿no? No hay plaza, y justamente ese es el gran problema con ese programa en particular. Claro. Estos últimos años han habido muchos problemas, incluso algunos han llegado a niveles judiciales respecto a los dineros, a cómo se devuelve, porque parte del programa de Becas Chile implica que el becado o la becada regrese a Chile. Ahora ha cambiado un poco eso, ya se puede hacer desde afuera, pero implica retribución. Claro. Y O sea, la cuando- retribución está bien. Lo que pasa es que hace algunos años, la retribución, ponte tú, 2015, y porque yo los entrevisté, tengo que volver y vuelvo a ser taxista, porque no me puedo insertar en otra parte. Porque ni siquiera puedo ser profesor o profesora de colegio, porque estoy sobrecalificado. Entonces, el sistema los va marginando de todo. Sí, de hecho, eso es parte de la discusión que hay que tener. Tener una planificación de este tipo de programas que per se son buenos programas. Tú estás potenciando la formación de tu población, pero planifícamelo un poquito para que después cuando vuelvan tengan pega. Pero bueno, de eso podemos seguir hablando más adelante. Sí, porque eso te quería decir, o sea, el programa de hoy día ya está potente, pero Sí. además tenemos dos muy buenos entrevistados, porque vamos a hablar de esta disonancia, ¿no?, de áreas, son opuestas o no. Y de eso vamos a hablar a la vuelta de esta pausa musical. Vamos a la vuelta.
Ya estamos de vuelta en la Sociedad de la Ciencia y como les habíamos mencionado, hoy día vamos a profundizar en la conexión de dos campos que se suelen ver desde veredas opuestas. Por un lado, definimos el arte como una forma de expresión humana que se materializa en diversos medios y que normalmente lo podemos ver como un reflejo de la cultura de la sociedad, ¿cierto? Y por otro lado, de la vereda al frente, que aunque creemos que es de la misma, tenemos a la ciencia como este sistema de conocimiento, de observación, de experimentación y de también análisis, que es una herramienta para poder explorar y también explicar la realidad. Esa posición puede ser difusa y eso es lo que queremos poner sobre la mesa. Para eso hoy nos acompañan Macarena Jacqueline Morey, directora del Planetario. Jacqueline, voy a hacer una pequeña presentación tuya. Jacqueline cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito de la cultura y las artes. Ha destacado en instituciones como el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo Interactivo Mirador, donde lideró varios programas bien innovadores de itinerancia cultural. Y desde el 2017 es la directora ejecutiva de la Fundación Planetario, acá en la Universidad de Santiago de Chile. Bienvenida, Jacqueline, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti. Gracias. Tomás Brandmeier, ¿no? Es compositor chileno, es radicado en Londres, es reconocido por explorar las culturas indígenas, la religiosidad popular y también la justicia social a través de la música. Su obra ha sido interpretada en diversas orquestas, incluyendo, por supuesto, la Orquesta Sinfónica Nacional. Y se ha presentado también en prestigiosos escenarios a nivel internacional. En 2024 recibió el premio Pulsar como Mejor Artista de Música Clásica. También, Tomás, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Queríamos partir, me quiero hacer cargo un poco de la pelota que tiré al inicio. ¿Cuál creen ustedes que es el punto en común que tiene el arte y que tiene la ciencia? El arte como esta diversidad de expresiones que también lo podemos ver. Tomás. Bueno, yo creo que hay, si uno piensa quizás como en la metodología científica o lo que uno desde el desconocimiento intuye que es la metodología científica, yo creo que hay varios procesos que pueden ser homologables a la creación, ¿no? Primero está como la observación de un fenómeno, luego la experimentación o la exploración, y luego algo que yo siento que está muy presente, al menos en la creación musical, que es el descubrimiento, ¿no? Como que uno no llega a crear una obra, sino que de alguna forma la descubre. Y respecto de eso, me parece que quizás como el punto común más fundamental, ¿no?, es el misterio, ¿no? Como que el arte, o sea, el misterio es el fundamento del arte y de la fe también, si se quiere. Yo creo que en algún sentido, no sé si es el fundamento de la ciencia, pero es algo importante como en la investigación científica, ¿no? Algo que uno no sabe muy bien qué es, sí, pero que persigue constantemente, ¿no? Sí, es súper interesante. Es muy interesante, el proceso creativo en el fondo. Claro, y cómo antes de ir contigo, sí, Jacqueline, ¿cómo se hace cargo de la ciencia? De ese misterio, Feña. Yo creo que no lo había visto así, de hecho me lo cuestiono ahora que lo mencionáis, porque desde la ciencia uno es muy ignorante del proceso creativo artístico. Y yo habría pensado lo contrario, cuando un músico, por ejemplo, plantea una nueva obra, sabe perfectamente a lo que va a llegar. Porque claro, esa es mi visión. Porque viene con esta cosa de técnica, de que si pongo esta nota aquí, después pongo esta nota acá, voy a obtener esto. Y cuando tú planteas que es un misterio y que finalmente es un descubrimiento, me hace mucho sentido porque desde el punto de vista de la ciencia básica que yo hago al menos, es bien parecido. Uno tiene una idea, va por allí y es un descubrimiento y un misterio todo el tiempo. Desde el arte, ¿cuál ha sido tu experiencia también? Yo manejo harto como la historia del arte plástico, de la pintura. Y en la pintura hay mucho también de magia y de descubrimiento. O sea, los pigmentos, los artistas en algún minuto, en la Edad Media y en el Renacimiento, tuvieron que estudiar los componentes químicos de los pigmentos. El azul cobalto, por ejemplo, que es súper famoso en términos de pintura, es química finalmente. Entonces los pintores venecianos también son expertos en las veladuras y eso también es un proceso científico, ensayo-error, hasta hacer las veladuras que hace Leonardo, las perspectivas, todo eso es ensayo-error. Pero hay mucho de, entre comillas, antes se decía alquimia, pero sí, finalmente sí. Es química, química aplicada a una creación plástica, artística, pero es muy científico, o sea, en realidad... Antiguamente el chamán, el artista o el científico eran lo mismo.
O sea, no estaban divididos los conocimientos. Y yo creo que lo que nos ha hecho mal a nosotros como Occidente, sociedad occidental, es que hemos dividido y hemos parcelado los conocimientos. Entonces, están los científicos, los humanistas, por decirlo, y los artistas que suelen no estar... En ninguno de los dos. Claro, la anteriores, gente ¿no? cree que son como unos locos que les viene la cosa y la inspiración, y yo creo que hay mucho trabajo. Yo hago cerámica, por ejemplo, GRES, y también eso es mucho estudio, cómo se comporta la materia, Claro. determinadas temperaturas, cómo están los pigmentos, los óxidos, etcétera. Hay una inspiración como loca o media desordenada, pero en el hacer se va teniendo una rigurosidad, te diría que bastante científica. ¿Y en qué momento pasó eso? Que empezamos a separar, ¿no? y dividirlo. No lo sé, como que un historiador nos podría ayudar. Pero yo creo que tiene que ver con nuestro sistema de cómo financiamos nuestro quehacer en la humanidad. No voy a decir capitalismo, pero yo creo que desde que empezamos como a tener que ser viables las cosas, se separaron y se ponen en valor ciertos conocimientos frente a otros, ¿ya? Y yo creo que por ahí va, Sí, es verdad. desde que sale el arte de la religiosidad y entran como los mecenas, que está la cosa de cómo se comercializa este quehacer. Es lo mismo que las empresas invierten en determinadas investigaciones científicas ahora está el hidrógeno verde, por ejemplo. Yo creo que un poco tiene que ver con el sistema financiero de las sociedades, no sé si esa es la palabra, pero creo que tiene mucho que ver. Y eso, pero yo creo que son la humanidad, ¿cachai? Como que a mí me gusta hablar como de la humanidad. ¿Sabes qué es interesante? Porque hay un libro que como que sienta las bases de la historia de la ciencia, que es del 1600. Es de Francis Bacon. El Novum Organum se llama. Organum, no sé, mi latín está un poco oxidado. Pero allí él plantea que el desarrollo científico en cualquier sociedad tiene fantasmas. Y le pone nombre a estos fantasmas. El fantasma del teatro, que representa a la sociedad que lo aprieta. Y uno de los fantasmas es la política. En el fondo, es ingenuo creer que el desarrollo científico artístico, que el desarrollo cultural se escinde de los poderes que están detrás, ya sean económicos o políticos. Yo no sé si eso no sé si será así, tampoco es para vivir perseguido por algo malvado encima, pero sería iluso creer que uno hace lo que quiere sin que haya una malla. Pero mira, quiero cambiar radicalmente de tema porque yo tengo una curiosidad justamente al cruzar estas dos ideas. Entonces, les voy a contar algo parecido a los dos, pero quiero partir con Tomás, desde tu obra musical Morbus, ¿sí? Que tuve la suerte de ir a ver hace poquito. ¿Tú sientes que te acercaste a la ciencia? Cuéntanos un poquito de la obra para la gente que no la conoce, de dónde nace, y si sientes que te acercaste o no a la ciencia en esa creación, o a lo mejor no, es una idea desde afuera. Bueno, esta es una obra que está basada en mi propia experiencia como persona epiléptica. Es una obra para orquesta, para gran orquesta, y que en términos muy generales la partitura está construida a partir de mis propios electroencefalogramas. Y asimismo hay algunos como sonidos de resonancia magnética que yo transcribía partitura tras hacerme los exámenes, ¿no? Y ese es como el material base para escribir la obra. Y yo creo que sí hay como una aproximación a la ciencia en cuanto que el material de archivo con el que yo trabajo es de origen científico, por así decirlo, ¿no? Pero al mismo tiempo, como mi iniciativa primaria no fue una exploración científica, sino que tenía más que ver con una cosa más autobiográfica o más personal, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera igual está presente el aspecto científico en cuanto como uno se relaciona con la ciencia como un civil, digamos, ¿no? O sea, yendo al médico, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo tenía estos 20 años de electroencefalograma, entonces era como un poco mi relación más quizás humana o ignorante o sensible, no sé cómo llamarlo, con el ámbito de la medicina en este caso específico, digamos, ¿no? Sí, es bien fantástico porque después quiero volver a otra de tus obras que también se relaciona con la exploración de la naturaleza. Pero como había advertido, es más o menos la misma pregunta, porque tú también venís de una formación artística pura y dura, leí tu currículum, estudiaste estética, recuerdo, historia del arte,
directora o participante de museos clásicos artísticos, ¿en qué momento te venía al planetario, que es full astronomía y tiene una carga científica más o menos dura? Bueno, me pasaba que en el MAC, claro, era ver las exposiciones y hacer un tema como más bien curatorial, pero después cuando llegué al MIM, que era un museo nuevo, que se hablaba de interactividad en Chile, y percibía que no lográbamos explicar algunos fenómenos que para los físicos que estaban ahí trabajando con nosotros, los biólogos y los químicos, era súper fácil. Y yo les decía, yo no entiendo. Yo no entiendo. Entonces mi trabajo empezó a ser como eso, decirle al científico, ¿sabes qué? No quiero ser inexacta, pero esto tenemos que decirlo de otra manera, ¿ya? Porque un niño de 8 años se va a sentir violentado, o incluso una persona adulta se va a sentir violentada si es que tu primer contacto con un experimento interactivo no lo entiendes, se genera un rechazo. Es lo mismo que en el arte, cuando la gente no se entrega el placer, sino que quiere saber qué es lo que dijo el artista, entra en un dilema y hay un distanciamiento. Entonces, así empecé a ser como útil en ese sentido, y trabajaba mucho con los científicos, con físicos específicamente, y después con astrónomos, cuando se hizo la sala de astronomía, y encontré que era fascinante, y una directora del MIM después se vino, directora de Planetario, y me trajo. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? La universidad va a hacer un espacio de arte, ciencia y tecnología en el mall, quiero que tú lo veas. Entonces yo llegué como a esa área, arte, ciencia y tecnología, súper libre, yo era mi propia curadora de todas las ideas locas. Y finalmente terminé de directora de Planetario, pero yo nunca he dejado de, aparte de la cosa administrativa, que evidentemente como fome, generar ideas, o sea, productos que tengan arte, ciencia, y ahora estamos con las estrellas de Van Gogh, un bolón increíble, que es Van Gogh, explicando el componente científico. Van Gogh observaba sus noches estrelladas, las observó sistemáticamente. Y gracias a un software de un astrofísico francés, Jean-Pierre Luminet, se ha descrito que los objetos a esa hora eran los que estaban pintados. Wow. O sea, él tenía ahí una observación científica. Tenía sus demonios y todas las cosas en sus pinceladas y todo, pero él hizo un ejercicio científico. Y lo mezclamos con otro genio, que es la música de Bowie. Entonces están estos dos genios y ha sido un exitazo, a la gente le gusta y lo pasamos bien. La idea es que lo pasemos bien, que la gente disfrute, que entre como a la ciencia, a entender a este físico francés que es un seco, a través de Van Gogh, y nosotros a través de Van Gogh, Bowie, y no sé, y pasarlo bien, disfrutar del conocimiento de donde venga. Qué bonito eso. Bueno, ya la invitación está hecha, está clara la tarea que tenemos que hacer, ir a ver esta obra, pero ambos mencionan un tema que es la emoción, ¿no? La emocionalidad en el proceso musical, cómo tomaste algo que, claro, tú lo vivías como paciente por un lado, pero que después lo pudiste expresar. Uno ve a Jacqueline y se emociona cuando habla de lo que hay en cartelera, y también vamos a profundizar un poco en los procesos. Pero antes de meterme en esto de ciencia y arte, medio que reforzado, pero para allá, ¿qué rol juega la emoción en la manera en que cada uno transmite? Vamos a partir con Jacqueline, a partir de la obra, ¿no? Que hablabas de Bowie y de Van Gogh, que transmite en este caso también conocimiento, porque hay un proceso científico que están tratando de demostrar. Aparte de lo plástico y aparte de lo atormentoso de la vida de Van Gogh, que por sí solo es súper atractivo. Claro. Nosotros utilizamos las cartas que le escribía a su hermano Teo, que son feroces, o sea, son increíbles. Y la idea es como... Yo comparto esta idea, surgió y de repente la comparto con el equipo y dicen, sí, vamos con eso, entretenido, es innovador. Y nos escapamos un poco como de la línea clásica de lo que es un planetario, pero es como lo que en algún minuto las iglesias o las catedrales ahora se utilizan para otras cosas. De museos. Claro. Y nada, y emocionarse. A mí me encanta Van Gogh y me encanta Bowie. O sea, yo también ahí debo reconocer que uno como va imponiendo también con el equipo, les va seduciendo al equipo, que se vayan en el
sueño o no sé, en la volada, diríamos, que uno tiene, pero resguardando los contenidos científicos y no mandándose ningún error notorio, al menos, y que respetemos todos los aportes de los astrofísicos y todo. Pero la idea es pasarlo bien, yo creo que ese es como elemento esencial y con mucha calidad estética. Eso sí, el equipo de Planetario, hay un equipo de diseñadores con mucho amor y con mucho talento. Entonces creo que hay un buen equipo. Claro, y además está todo el equipo científico atrás. Sí, tenemos una astrónoma, pero preguntamos cosas con Andrés, o sea, Sebastián Pérez de astronomía, y vamos ahí pimponeando con diferentes personalidades del mundo de la ciencia o con los propios profesores de la universidad y vamos generando proyectos como interesantes. Sí, y en tu caso, Tomás, o sea, uno piensa en lo que tú haces y hay un componente emocional muy importante, ¿no? ¿Cómo juega, qué papel juega eso para poder transmitirlo y derivar desde estas partituras a lo que es ya el componente más artístico? Sí, yo creo que, porque tú preguntabas sobre conocimiento hace un rato, ¿no? Sí. Y yo pienso igual que, de alguna manera, como la emoción puede ser una forma de conocimiento también, ¿no? O sea, en cuanto que cuando uno escribe una música, uno trata de conectar, ¿cierto?, con los auditores, pero también trata de abrir territorios que son desconocidos tanto para uno como para quienes escuchan, ¿no? Entonces, a mí me pasa mucho eso, que cuando una obra me deja, una obra que no es mía, ¿no?, sino de otro compositor, que me conmueve mucho, es como que de repente estoy en un nuevo estado que no sabía que existía ni que era posible, ¿no? Y en ese sentido yo soy muy creyente en la idea de que, claro, como que nosotros generalmente asociamos el conocimiento o la adquisición de conocimiento a la lectura, usualmente, ¿no? Pero yo creo que el sonido también puede ser una fuente de conocimiento que quizás es más difícil como de aterrizar porque opera en un lenguaje distinto al de las palabras, ¿no? Como que está un poco en otro mundo. Pero yo creo que el lugar de la emoción justamente es abrir otras formas de conocimiento que tienen que ver con, no sé, con otro tipo de forma de comunicarnos, ¿no? De percibir. Totalmente, Sí. totalmente. Como conocimiento perceptivo, memoria. Alguna vez lo conversamos, no sé, ¿te acordás? Hablando de las experiencias cuando uno veía una película o escuchaba un tema, que la gente se repite mucho las películas. Sí. Pero no son pero en general la gente no escucha 2 veces el mismo tema. Perdón, al revés. Claro. Revés. Escucha el mismo tema muchas veces, pero la película te dice ya la vi. Claro. Porque tienen experiencias probablemente a otros niveles, perceptivas quizás. Y también cuando una música aguanta de ser escuchada muchas veces a lo largo de los años o incluso de los siglos, es porque de alguna manera puedes seguir descubriendo cosas, ¿no? Y no solo como en lo técnico de la música, los aspectos técnicos, sino como en... Sí. Nunca había conectado con este espacio de mi corazón o de mi ser, no sé. Sí. Sí. Es que la cuestión experiencial yo creo que desde la ciencia, digamos, se obvia bastante, ¿no? Porque aparentemente es poco objetiva. Y yo creo que no es que sea poco objetiva, sino que es poco estandarizable, más bien. Claro. Porque cada individuo tiene su propia experiencia. Y ahí es donde entra esta otra línea que me parece que es relevante, que tiene que ver con cómo interpretamos la naturaleza. En tu caso, los cielos, que se te asocia directamente, pero claro, también puede ser Van Gogh. Pero estrictamente refiriéndonos a los cielos desde la astronomía, o en tu caso me refiero en particular a este otro encargo que te hicieron de los sonidos del planeta, donde tú generas una composición para reinterpretar o interpretar cómo suena. ¿Cómo ustedes se relacionan desde la naturaleza, que históricamente, o al menos en el estándar actual, está un poco apropiada por la ciencia? La naturaleza la estudian los científicos. Pero ¿cómo desde el arte quizá, o la estética? ¿Cuál es su relación desde ese punto de vista? ¿Cómo agarran la naturaleza y la traen? O sea, nosotros hablamos, también es una palabra heredada desde mis años del MIM, que pretender que una experiencia recreativa de un colegio, que sale a un museo, que sale al planetario, sea educativo 100%, eso no es real. O sea, hay que ser más humilde y
aspirar a que los niños tengan una experiencia significativa, que algo les haga sentido. Si nosotros preguntamos, al entrar en un espacio oscuro, con alfombra, con un olor determinado, va generando una experiencia, y además es una experiencia colectiva. Son 290 niños sentados uno al lado del otro que van a ver lo mismo, pero van a experimentar distintas cosas. Hay niños que se acuerdan de lo calentito que estaba el planetario, de lo fresquito que estaba en verano, del olor, de la imagen, etcétera. O sea, todo eso va generando, armando una red de significancias pequeñitas, pero por eso es que la gente dice, no, yo quiero mucho planetario. Tiene una experiencia positiva que nosotros queremos y tratamos de cuidar. El conocimiento se valora desde otra perspectiva. Nosotros somos un aporte desde lo no formal, y en esa hay que ser humilde, ¿ya? Súper humilde. Nosotros no somos aula, ¿ya? Y en ese sentido, las expectativas les vamos guiando, pero la idea es que sea una experiencia positiva. Con eso nosotros nos quedamos muy contentos, y evidentemente el trabajo de conocimiento se va a gatillar cuando el niño quiere hacer más preguntas sobre lo que vio. Sí, es más una invitación Sí, desde la divulgación. sí. Sí, entiendo. Algo que pase muy discreto, a través del humor, a través de los personajes, que la música sea buena, que la temperatura del espacio esté adecuada. Tenemos que pensar que los niños en Chile visitan espacios museográficos donde se pasan un frío macabro. Es un clásico. ¿Qué experiencia va a ser? Nada, congelado, obvio. O sea, se mueren de frío. Solo me acuerdo que tuve frío. Sí. Sí. Entonces, todas esas cosas que un poco también como una postura Montessori frente a las experiencias cognitivas, las que nosotros tratamos de implementar y cuidar. Es muy cierto, porque generalmente en las pequeñas infancias o en las infancias uno tiene este recuerdo, tuviste una buena experiencia, una mala experiencia con algo, y que después repercute en cómo es tu aproximación. Desde la comida hasta, no sé, las bellas artes, al conocimiento en general. Que es cierto. Y en tu caso, Tomás. Yo me quedé pensando en una cosa que decía Jacqueline, ¿no? Como estas preguntas que surgen a los niños después de haber tenido una experiencia significativa, ¿no? Y yo creo que, bueno, esto que voy a decir un poco un lugar común, pero no por eso menos cierto, ¿no? Que de alguna manera el artista tiene que estar como muy conectado con ese lugar de la infancia, ¿no? Como ser un niño por siempre, un poco como se dice, ¿no? Pero, y en ese sentido preguntas como cómo suena el cielo, digamos, ¿no? Es como algo medio misterioso también, ¿no? Claro. Es una pregunta relevante para un músico, creo yo, ¿no? O sea, como que me parece que es muy importante estar escuchando los sonidos del mundo, ¿no? Desde el sonido del agua, desde el latido del corazón, o los sonidos de la ciudad. Y eso me recuerda mucho también a una frase de Robert Schumann, el compositor, que él decía, para componer basta con recordar una música que nadie antes haya compuesto, ¿no? Pero como esta idea de recordarla, como si de alguna manera estuviese ahí presente, ¿no? Y justamente en esta obra que tú estabas comentando, que fue un encargo de WWF Chile, ¿no? Para la Hora del Planeta. El Fondo Mundial para la Naturaleza. Exactamente. Claro. Claro, como un poco la premisa era componer una música para la Hora del Planeta. Y a mí en este caso como que un poco, claro, me dije, ¿cómo suena el planeta? ¿No? Que era una pregunta muy, muy desafiante, ¿no? Como creativamente. Y claro, y mi primera aproximación fue ir a la teoría de la armonía de las esferas, ¿no? Que es una teoría pitagórica que explica la ley del movimiento planetario a través de intervalos musicales. Y ahí un poco reuní algunas fuentes, algunas células sonoras, digamos, para partir creando esta obra. Y luego trabajé también mucho con transcripciones de cantos de animales, ¿no? Desgraciadamente no se dio la ocasión de trabajar con sonidos de otras formas de vida, pero sobre todo, digamos, como lo más relevante de esta pieza tenía que ver con, bueno, cómo pensamos una música ecológica. Como ser humano eso es medio una imposibilidad, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera el esfuerzo de esta obra era como pensar en una escucha ecológica, ¿no? Y la obra plantea como una forma de... bueno, no me quiero extender mucho en aspectos técnicos, pero es una partitura más o menos abierta
que propone metodologías de desjerarquización de la orquesta sinfónica, ¿no? Donde los músicos solo puede funcionar en la medida en que los músicos realmente se estén escuchando entre ellos y tengan la capacidad de proponer cosas, digamos, dentro de la obra. Entonces... Qué lindo ejercicio y qué complejo además. Sí, es muy complejo. Bueno, y fue desafiante el estreno de la obra, pero se logró un resultado y yo creo que de alguna manera era, claro, como un poco quizás esta como necesaria relación más horizontal que debiésemos tener con la naturaleza en algún sentido, ¿no? Y en ese sentido, yo tengo una pregunta intrínsecamente latera, pero que origina un poco este programa en sí mismo, que es cómo las sociedades nos hacemos cargo de esto. Y ahí hay que meterse a la institucionalidad, de alguna manera. Entonces, en tu experiencia, la mayoría de tus encargos han sido desde el extranjero, ¿no? La mayoría en Chile, pero también algunos desde el extranjero. Ya, sí. perfecto. Entonces, mejor aún, porque que es una pregunta también abierta para el que quiera tomarla. ¿Qué institucionalidad hay en Chile para generar este tipo de proyectos que son combinados, claramente combinados, trans o multidisciplinarios, dependiendo cómo queráis ver la definición, entre ciencia, arte, cultura, tecnología? ¿Cómo está el patio, en otras palabras? ¿Hay inversión? ¿No hay? ¿Hay que andar corriendo, rascando? Dejo la pregunta planteada porque los dos han trabajado con este tipo de inversiones, ¿no? De encargo. ¿Quién quiera tomarla? Yo creo que al menos para nosotros como ahora planetario, astronómico, no hay. El MIM tiene una glosa fija. Todos los museos forman parte de una glosa ministerial. Nosotros no formamos parte de esa glosa, de ninguna glosa. Y creo que las instituciones son muy nuevas. O sea, el Ministerio de Ciencia es un ministerio súper nuevo, que se abocó en sus primeros años a organizarse, y después, claro, su línea editorial ha ido un poco como por la inteligencia artificial, que la astronomía va a ser, o sea, de todas maneras maneja datos, etcétera. Creo que hay que tener una visión que no la veo. Y nosotros tuvimos muy buenos años cuando estuvo CONICET, porque parece que eran más grupos científicos y no políticos, ¿ya? Los que estaban a cargo de estas cosas. Entonces, en ese sentido, nosotros tuvimos apoyos sistemáticos de CONICET y financiamos un concierto Cielos, ¿ya? Bajo la dirección de Mario Muy, Premio Nacional de Ciencia Astronómica. Yo creo que, claro, pasa como, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo súper. Después de la Edad Media, la Iglesia Católica tuvo que reposicionar la figura femenina para que no la siguieran violando cuando se fueron a las cruzadas, etc. Y vino el culto a María. Y salen todas las Madonas. El Renacimiento está llena de Madonas, ¿no es cierto? El culto a la mujer, a través de la Virgen María, resignificó a la mujer. Eso fue una estrategia política que hizo la Iglesia, para que no se siguiera maltratando y tratando de brujas a las mujeres. Entonces, siempre hay una estrategia política. Depende de lo que tú quieras posicionar. Y creo que ahora lo que quiere la autoridad es la inteligencia artificial. Sí. ¿Para qué? Tenemos que ver para qué, ¿ya? Entonces yo creo que sí, que seguimos en este mismo escenario. O sea, en vez de la Iglesia Católica, ahora tenemos poderes políticos que definen por dónde van las inversiones de desarrollo científico, artístico, etc. ¿Y en tu experiencia, Tomás? No lo he visto en el ámbito de la música clásica, que es el que yo pertenezco al menos. Yo sé que en el ámbito de las artes visuales hay un mayor interés por el diálogo con nuevas tecnologías y ciencia, pero no conozco muy profundamente. Pero en la música clásica diría que hay personas que trabajan en eso, pero es muy escaso. Sí. ¿Y cuánto al financiamiento? No creo que hayan líneas específicas Tampoco. dirigidas a eso. No. Sí. Es difícil ese diagnóstico, ¿no? ¿Para dónde vamos? Porque tampoco se ve una estrategia, una mirada propositiva, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que nos llamó la atención
en febrero, enero de este año, es que estuvo el Congreso del Futuro. Sí. Súper fantástico, toda la gente súper invitada, expositores internacionales. Y va a Chilevisión a hacer una entrevista, no me acuerdo, a Planetario. Y los periodistas de repente ya en la mitad de la entrevista dicen, bueno, Planetario lleva 40 años haciendo inmersividad. Y la misma cúpula que hace el Congreso del Futuro no fue capaz de ver lo que había en Chile. Exportamos ponencias y la verdad es que nosotros, Planetario de la Universidad de Santiago, es líder en experiencias inmersivas. Nosotros tenemos los software, tenemos la tecnología, tenemos el domo, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, insisto que no se ve o no se quiere ver. No se quiere ver. ¿Por qué no se quiere ver que la Universidad de Santiago tiene el primer y más grande planetario, por ejemplo? Se conversa poco quizá, también, entre todos los actores. Perdón, Mara, ¿tú ibas a decir algo? No, que nos están cortando. Sí, no, quedan algunos minutos. Yo creo que hay una cuestión que podría, al menos, esto es una opinión completamente personal, pero que coincide con tantas otras que he escuchado por allí, y que el quehacer científico, académico, en general no se considera parte de la cultura de un país, al menos en nuestro país. No, tú salías a teatro a 1000 y vaya a las calles y vaya a una comparsa y vaya a ver distintas expresiones artísticas en el teatro a 1000. No vaya a ver gente de ciencia. ¿Por qué? Porque no es cultural. Y es un debiera el quehacer académico mezclarse, inmiscuirse en estas multidisciplinas y que sea parte de la idiosincrasia. Ha cambiado un poco, ¿no? O sea, hoy sí, la persona que dirige, por ejemplo, MIM, viene desde las artes y las culturas, ¿no? Entonces también le da una mirada que se hizo más forzosa. En su momento hubo bastante reticencia, pero que ha logrado, después de 3, 4 años, juntar, ¿no? Un poquito. Pero tienen que hacer esfuerzos mucho más grandes que eso, ¿no? Es que en la medida en que estas ideas permeen, esta junta, yo creo al menos, si permea esta cruza de tecnología también, estética, diseño, arte, música, ciencia, academia, lo que sea, en la medida que esto se mezcle y permee, van a haber políticas públicas que apunten al financiamiento de estas ideas, por ejemplo, ¿sí? Que en principio no están porque no son necesarias, ¿sí? Claro. Entendemos que hay distintas urgencias en un país y probablemente las muestras artísticas están en la lista por allá atrás. Claro, y lo que personalmente creo que es un error, pero así son las cosas. Sí, pero me quedo con lo de la experiencia significativa que decía Jacqueline, que es la única forma real de poder ir incorporando, ¿no? La ciencia en otros públicos que salir de la academia, básicamente. Tiene que ser por ahí. Sí. Yo creo que vamos a agradecer la conversación y despedir a Jacqueline. Tomás, muchísimas gracias por venir, por aceptar esta invitación. Sí. Y yo creo que tenemos que despedir ahora mismo, ¿no? Sí, estamos medio cerrando. Agradecerle a ambos y agradecerle también a todos los que nos han escuchado en esta oportunidad en la Sociedad de la Ciencia. Recuerden que nos pueden encontrar todos los viernes a las 13 horas por la Radio USACH en la 94.5 FM, también en el 50.1 de la señal digital y por supuesto en las plataformas digitales. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por escuchar y ver. Eso, chao. Chao.